Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Alejandro Arjona Godoy. El siguiente problema es un sistema de varios grados de libertad. Encuentra la respuesta de vibración libre del sistema siguiendo el método de transformada de Laplace para los datos siguientes: más A1 igual a 4, más A2 igual a 6, K1 igual a 12, K2 igual a 6, K3 igual a 0, C1, C2 y C3 igual a 0. Suponga las condiciones iniciales como x subíndice 1, 0 igual a 1, x subíndice 2, 0 igual a 0, x' subíndice 1, 0 igual a 0, x subíndice 2' igual a 0, en el cual se nos pide trazar las respuestas x1t y x2t. Comenzamos por escribir la ecuación para una vibración forzada para ambas masas. Para la masa 1 tenemos m subíndice 1 x subíndice 1 b' más c1 más c2 por x subíndice 1 b' menos c2 por x subíndice 2' más k1 más k2 multiplicado por x1 menos k2 por x2 es igual a la fuerza 1. Esa sería la ecuación para la masa 1. Para la masa 2 tenemos masa 2 por x subíndice 2 b' menos c2 por x subíndice 1' más c2 más c3 multiplicado por x subíndice 2' menos x2 por x1 más x2 más x3 multiplicado por x2 es igual a la fuerza 2, la cual sería la ecuación para la masa 2. El problema nos pide encontrar la respuesta de vibración libre de este sistema, por lo que debemos hacer unos ajustes en las ecuaciones de vibración forzada. En este caso, C1, C2 y C3 son iguales a 0, por lo que debemos multiplicar por 0 cada uno de los términos que estén multiplicados por algún tipo de esta C, ya sea C1, C2 o C3. Entonces las ecuaciones para vibración libre nos quedan de la siguiente manera. Para la masa 1 tenemos M1 x subíndice 1 b' más K1 más K2 multiplicado por x1 menos K2 multiplicado por x2 igual a 0. En este caso se iguala a 0 debido a que es una vibración libre. Entonces para la masa 2 tenemos M2 multiplicado por x subíndice 2 b' menos K2 por x1 más K2 más K3 multiplicado por x2 es igual a 0, de igual manera por ser una vibración libre. Una vez obtenidas las ecuaciones, procederemos a sustituir los datos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 4x1 b' más 18x1 menos 6x2 igual a 0. Y para la ecuación 2 tenemos 6x2 b' menos 6x1 más 6x2 igual a 0. Reescribimos las condiciones iniciales. En este caso, x subíndice 1, 0 igual a 1 y todas las demás condiciones iniciales son igual a 0. Aplicamos la transformada de Laplace para cada una de las ecuaciones. Nos queda de la siguiente manera, que sería 4 multiplicado por s cuadrada x1s menos sx1 0 menos x1' 0 más 18x1s menos 6xs igual a 0. Y para la segunda ecuación tenemos a 6 que multiplica a s cuadrada x2s menos sx2 0 menos sx2' 0 menos 6x1s más 6x2s igual a 0. Una vez aplicada la transformada de Laplace, tenemos que sustituir los valores de las condiciones iniciales en los valores que nos resultó de la transformada de Laplace, quedándonos del modo de que x1, 0 es igual a 1 y todas las demás se sustituyen por un valor de 0. Entonces reescribimos factorizando a x2 y x1 respectivamente. Entonces nos queda para la ecuación 1 x1 multiplicado por 4s cuadrada más 18 más x2 multiplicado por menos 6 igual a 4s. ¿Por qué el 4s? El 4s es obtenido mediante la multiplicación de la sustitución de x1, 0 se sustituye por 1, que es la condición inicial. Multiplicado por menos s tenemos menos s. Multiplicado por 4 tenemos menos 4s. Y lo pasamos del otro lado de la igualdad cambiando su signo. En este caso sería pasa de negativo a positivo.
En la segunda ecuación tenemos x1 menos 6 más x2 que multiplica a 6s cuadrada más 6 igual a 0. Ahora calculamos las determinantes, las cuales tendremos que reescribir la ecuación en forma de matriz, colocando en la primera columna a x1, en la segunda columna a x2 y en la última columna a la igualdad. Entonces multiplicamos diagonalmente el primer término de x1 multiplicado por el segundo término de x2. En este caso sería 4s cuadrada más 18 multiplicado por 6x cuadrada más 6. Le restamos la otra diagonal, que sería el producto entre menos 6. Al calcular esto tenemos un resultado de 24s cuadrada más 132s más 108 menos 36. Entonces, simplificando la ecuación, tendríamos 24s cuadrada más 132s más 72, que sería lo equivalente a nuestra determinante del sistema. Para calcular la determinante de x1, tenemos que cambiar de posición las columnas de la igualdad con la de x1. Entonces nos queda de la siguiente manera: 4s multiplicado por 6s cuadrada más 6 menos 6 multiplicado por 0. En este caso, ese segundo término se eliminaría, ya que menos 6 por 0 es igual a 0, dejándonos un resultado de 24s cúbica más 24s, que sería lo equivalente a la determinante de x1. Ahora calculamos la determinante de x2, en la cual sustituimos la columna de x2 por la de igualdad. Entonces nos queda de la manera 4s cuadrada más 18 multiplicado por 0 menos 6 multiplicado por 4s. La primera multiplicación se elimina debido a que es una multiplicación por 0, dejándonos un resultado únicamente de 24s. Una vez obtenidas las determinantes, podemos calcular las ecuaciones para cada una de las masas. Entonces, tenemos para la ecuación 1, tenemos la determinante de x1 sobre la determinante del sistema, el cual vendría siendo 24s cúbica más 24s sobre 24s cuarta más 132s cuadrada más 72. Podemos factorizar lo que es el número 24. Entonces tenemos 24 que multiplica a s cúbica más s sobre 24 que multiplica a s cuadrada más 11 medios de s cuadrada más 3. Lo mismo podemos aplicar para la ecuación 2, que sería la determinante de x2 sobre la determinante del sistema. Tenemos la división de 24s sobre 24s cuarta más 132s cuadrada más 72. De igual manera podemos factorizar esos términos dejándonos 24 por s sobre 24 que multiplica s cuarta más 11 medios de s cuadrada más 3. Volvemos a reescribir cada una de las ecuaciones ya simplificada, dejándonos a la ecuación 1 como s cúbica más s sobre s cuarta más 11 medios de s cuadrada más 3. Y para la ecuación 2 tenemos a s sobre s cuarta más 11 medios de s cuadrada más 3. Ahora, para poder obtener las raíces de los denominadores, podemos utilizar el software MATLAB para poder calcular esas raíces. En el software escribimos el valor de r, el cual sería 1, que sería el equivalente al coeficiente de s cuarta. No tenemos ningún coeficiente de s cúbica, por lo tanto ponemos 0. S cuadrada es igual a 11 medios. No tenemos ningún término para s, por lo tanto ponemos 0. Y el término independiente es igual a 3. En el siguiente renglón colocamos lo que es respuesta igual a roots r. Una vez nosotros ingresemos el código en MATLAB, nos arrojará unos resultados, los cuales estarán dados en números imaginarios. Estos números imaginarios podemos enfrentarlos de la siguiente manera. Los primeros dos resultados corresponden a lo que sería la primera multiplicación. Entonces multiplicaríamos 0 más 2.2104i por 0 menos 2.2104i, el cual nos estaría dando un resultado de 0 menos 0i más 0i menos 4.8858 multiplicado por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Porque sabemos que i es igual a la raíz de un número negativo. Entonces, si multiplicamos i por i, nos da i cuadrada.
y en y cuadrada podemos cancelar la raíz dejándonos de resultado menos 1. Por eso es que escribimos el menos 1 al lado del número que nos resultó. Entonces multiplicamos menos 1 por menos 4.8858, nos cambia el signo. Entonces quedaría 4.8858. Y la raíz de la primera ecuación quedaría s cuadrada más 4.8858. Aplicamos el mismo procedimiento para la segunda ecuación. Sería 0 más 0.7836i multiplicado por 0 menos 0.7836i. Eso nos da un resultado de 0 menos 0i más 0i menos 0.6140 multiplicado por menos 1. Hacemos la multiplicación, la cual nos cambia el signo, sería 0.6140. Y la raíz de la segunda ecuación sería s cuadrada más 0.6140. Si sumamos los valores obtenidos en MATLAB, nos dará el número correspondiente a los 11 medios, es decir, 5.5. Y si multiplicamos estos valores, nos darán el último término de la ecuación del denominador, el cual sería 3. Esta es una forma rápida de verificar que los números obtenidos en MATLAB son efectivamente las raíces del sistema del denominador. Entonces, una vez obtenidas las raíces, podemos reescribir la ecuación 1 de la siguiente manera: s cúbica más s sobre s cuadrada más 4.8858 multiplicado por s cuadrada más 0.6140. Aplicamos las fracciones parciales del tercer caso y nos queda de la siguiente manera: s cúbica más s sobre s cuarta más 11 medios de s cuadrada más 3 es igual a s más b sobre s cuadrada más 4.8858 más cs más d sobre s cuadrada más 0.6140. Ahora, para la parte izquierda de la igualdad, tomaremos únicamente el valor del numerador, que sería s cúbica más s. Y para los demás valores, tendremos as multiplicado por s cuadrada más 0.6140 más b multiplicado por s cuadrada más 0.6140 más cs multiplicado por s cuadrada más 4.8858 más d multiplicado por s cuadrada más 4.8858. Factorizamos a s cúbica, s cuadrada, s y los términos independientes respectivamente. S cúbica multiplicado por a más c más s cuadrada multiplicado por b más d más s multiplicado por 0.6140a más 4.8858c más 0.6140b más 4.8858d. Una vez obtenidos los términos, procedemos a elaborar una matriz, la cual estará estructurada en columnas A, B, C, D y su igualdad, y en filas estarán las S cúbica, S cuadrada, S e I. Para S cúbica tenemos 1 en A, 0 en B, 1 en C, 0 en D y 1 en la igualdad. Para S cuadrada tenemos 0 en A, 1 en B, 0 en C, 1 en D y 0 en la igualdad. Para S tenemos 0.6140 en A, 0 en B, 4.8838 en C, 0 en D y 1 en la igualdad. Y los términos independientes tenemos 0 en A, 0.6140 en B, 0 en C, 4.8858 en D y 0 en la igualdad, para la cual tenemos los valores de A igual a 0.9096, B igual a 0, C igual a 0.0903 y D igual a 0. Una vez encontrados los términos de A, B, C y D respectivamente, sustituimos esos coeficientes en las fracciones parciales, quedándonos de la siguiente manera: 0.9096s más 0 sobre s cuadrada más 4.8858 más 0.0903s más 0
sobre S cuadrada más 0.6140. Ahora procedemos a calcular la transformada inversa de Laplace de cada uno de los términos que nos resultaron. Sacamos las constantes de cada uno de estos términos, es decir, sacaremos 0.9096 transformada inversa de Laplace de S sobre S cuadrada más 4.8858 más 0.0903 transformada inversa de Laplace S sobre S cuadrada más 0.6140. Si nosotros vamos a la tabla de transformadas de Laplace, podemos darnos cuenta que es una transformada de coseno. Pero en este caso, nuestra W cuadrada es 4.8858. Para poder sacar la transformada inversa de Laplace, es necesario calcular la raíz cuadrada de 4.8858. Lo mismo sucede con el término siguiente, es decir, tendremos que calcular la raíz cuadrada de 0.6140. Entonces, x1 de t nos queda como 0.9096, que es la constante que antes habíamos sacado, por el coseno de 2.2103t, el cual sería la raíz cuadrada de 4.8858, más 0.0903, el cual nuevamente es la constante que antes estaba en el segundo término, multiplicado por el coseno de 0.7835, el cual es la raíz cuadrada de 0.6140. Para poder desarrollar la gráfica, utilicé la aplicación Desmos, la cual es una calculadora graficadora, en el cual únicamente inserto la función x1 de t y automáticamente me estaría graficando la primera ecuación. Para la ecuación 2 sería un método muy similar al de la ecuación 1, únicamente que en esta ocasión la ecuación 2 sería s sobre s cuarta más 11 medios de s cuadrada más 3, que sería lo que esté antes de la igualdad. Escribimos por fracciones parciales del tercer caso, que sería as más b sobre s cuadrada más 4.8858 más cs más d sobre s cuadrada más 0.6140. Después calculamos s igual a as multiplicado por s cuadrada más 0.6140 más b multiplicado por s cuadrada más 0.6140 más cs multiplicado por s cuadrada más 4.8858 más d multiplicado por s cuadrada más 4.8858. Después factorizamos con respecto a s cúbica, s cuadrada, s y los términos independientes. Para s cúbica tenemos s cúbica multiplicado por a más c, más s cuadrada multiplicado por b más d, más s multiplicado por 0.6140a más 4.8858c, más 0.6140b más 4.8858d. Después procedemos a realizar nuestra matriz, la cual estará compuesta verticalmente por s cúbica, s cuadrada, s y horizontalmente a, b, c, d y su igualdad. En este caso nos queda s cúbica en a tenemos 1, s cúbica en b 0, s cúbica en c 1, s cúbica en d 0 y s cúbica en la igualdad 0. S cuadrada en a 0, s cuadrada en b 1, s cuadrada en c 0, s cuadrada en d 1, s cuadrada en la igualdad 0, s en a 0.6140, s en b 0, s en c 4.8858, s en d 0 y s en la igualdad 1. Luego términos independientes en a 0, independientes en b 0.6140, independientes en c 0, independientes en d 4.8858 y en la igualdad 0. Esta matriz tiene en sus valores a igual a menos 0.2340, b igual a 0, c igual a 0.2340
y d igual a 0. Después sustituimos los coeficientes en las fracciones parciales. En este caso nos quedaría menos 0.2340s sobre s cuadrada más 4.8858 más 0.2340s sobre s cuadrada más 0.6140. Para calcular x2 de t, sacamos el coeficiente del primer término, que sería menos 0.2340, transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrada más 4.858. Luego, más, sacamos el coeficiente del segundo término, 0.2340, transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrada más 0.6140. Por último, x2 de t nos queda como menos 0.6340 coseno de 2.2103 más 0.2340 coseno de 0.7835t. De igual manera que con la ecuación 1 podemos graficarla. De igual manera utilizar la aplicación Desmos para graficar esta ecuación. Esta aplicación también me permite simular las dos ecuaciones al mismo tiempo, es decir, trazar ambas ecuaciones en un mismo plano, como podemos observar a continuación. Eso fue todo por mi parte, maestro. Gracias.